Muy buenas tardes a todas. Vamos a iniciar, aunque todavía faltan algunos estudiantes que se conecten, pero ya dimos un tiempecito para que todos se conectaran. Entonces, por favor, si prefieren ir interactuando conmigo a través del chat, les agradecería, o abren su micrófono también para así poder interactuar al menos un poco, ¿verdad? Gracias, María Fernanda. Ay, ante todo, miren ustedes qué gusto que el miércoles nos pudimos ver en la ciudad universitaria, ¿verdad? En el pasillo del laboratorio de alimentos. Realmente disfruté mucho y con todas, realmente fue una conversación tan agradable y nos hace falta, de verdad nos hace falta poder vernos personalmente, y con un grupo donde estaba Elba, Gisela, creo yo, y Madeline. Dijimos de que si en mayo tuviéramos la oportunidad, ya en la última semana, tuviéramos la oportunidad de hacer alguna actividad, aún fuera, valga la redundancia, fuera de programa, que pudiéramos hacerlo en el laboratorio, ¿verdad? Para poder interactuar personalmente. A mí me encantaría eso, ¿verdad? Eso sí, tendríamos que hacer unos 3 o 4 grupos para guardar los protocolos, ¿verdad? Podemos ir madurando esa idea, ¿verdad? Y poder hacer algo bonito en el laboratorio, ¿verdad? Para que no se vayan ustedes, que no se vayan de este curso sin que pueda verlos a todos, al menos sin mascarilla un ratito, para reconocerlos, porque aquí en las fotos que tienen en el Zoom, de verdad, yo me formo una idea, pero por lo menos con María Fernanda me dio una gran sorpresa, porque la foto del Zoom parece una chica, digamos, mucho mayor de lo que realmente ella es en persona. Y así a Elba la vi bien diferente también. Pero bueno, qué gusto ustedes. Vamos a continuar con la clase que habíamos empezado la semana pasada y decirles que hoy y mañana sí le vamos a dar duro a la teoría, porque hemos tenido 3 semanas en las que solo un día hemos podido tener clase magistral. Digamos, primero fue la semana en que tuvimos el parcial. Después la siguiente semana, que no me recuerdo qué fue lo que pasó, y la semana pasada por las elecciones, pero hemos tenido así semanas de solo un día de clases, y realmente los laboratorios van bien rápido, porque ya ven que hicieron 2 laboratorios en uno, y ya estamos listos este viernes para empezar el taller de pruebas orientadas al consumidor, y la teoría todavía nos falta. Así que hoy vamos a tener una clase intensa, siempre 40-45 minutos, descanso y después otros 40-45 minutos para que no sea tan pesado, ¿verdad? Es cierto que siempre surgen, digamos, comentarios que a veces no es que nos desvíen, porque todos los comentarios están en el tema, pero eso, digamos, que nos alarga el tiempo de la clase, y sin embargo no estoy diciendo que no comenten, al contrario, si necesitamos más tiempo, pues vamos a tomar más tiempo, pero es que de la interacción y de las experiencias y de lo que ustedes, digamos, tienen en su haber, sirve muchísimo para ir haciendo las aplicaciones prácticas de este curso. Así que, sin más, vamos a empezar con el tema de sabor y gusto, que ya habíamos hablado la semana pasada, pues de que sensorialmente el sabor es una cosa y el gusto es otra cosa, que al final no hay acuerdo si sabor o gusto se refiere a la suma del olor y el sabor, pero ya estamos claros en que siempre que hablamos de sabor o de gusto, vamos a tomar en cuenta la influencia que tiene el sentido del olfato sobre la percepción del sabor o de la percepción de los gustos. Antes de hablar del sabor y del gusto, tenemos que hablar de esta terminología que es bien importante y que alguien ya sacó este tema en la clase anterior. Uno es la rapidez de la percepción. Un término importante en esto del sabor y el gusto es la rapidez de la percepción.
y es el tiempo que se necesita para que el sabor sea percibido en la lengua una vez que ha llegado el estímulo a la lengua, ¿verdad? Hay un tiempecito. Pueden ser segundos, pueden ser 5 segundos, pueden ser tal vez 7, 8 segundos. No es mucho tiempo, pero sí hay un momento, y es cuando uno hace así, ¿verdad? Como para sentir el sabor. En ese tiempecito, eso se llama rapidez de percepción. Y hay sustancias que se perciben más rápido que otras y hay personas que lo perciben más rápido que otras. O sea, la rapidez de la percepción tiene componentes no solo personales, digamos, valga la redundancia. Ay, la clase grabada. Ay, tan chula usted. Ahí sí. Recording in progress. Gracias por recordar. Entonces les decía que la rapidez de percepción tiene que ver con características personales, pero también hay sustancias que se tardan un poco más para que sean percibidas. Entonces hay dos factores ahí. Y el otro término que es importante es la persistencia del sabor o sabor residual, que es lo que comentamos la semana pasada, que es ese tiempo que va a pasar la sensación en la lengua, la sensación de sabor o de gusto en la lengua, aun cuando ya no exista el estímulo. Ejemplo, cuando uno toma algo dulce, le queda el sabor dulce en la boca, aunque el refresco o la sustancia, sea cual sea, que uno haya degustado, ya no esté en la boca, pero le quedó el sabor dulce en la boca. Y hay sustancias que tienen un sabor residual mucho más prolongado que otras. El sabor dulce se queda, pero no mucho tiempo, ¿verdad? No mucho tiempo. Hay sustancias que quedan mucho, mucho más tiempo. No sé en este caso qué ejemplo pueden poner ustedes de sabores que tienen una persistencia bastante fuerte o sabor residual fuerte. En mi caso, yo les puedo decir que el sabor del café a mí me queda en la boca a veces hasta de un día para otro. Especialmente cuando pasa mucho tiempo, o sea, a mí me encanta el café, pero no puedo tomar mucho. Entonces, cuando pasa mucho tiempo, paso tiempo sin tomar café y de repente vuelvo a tomar café, el sabor residual del café, el amargo residual, a veces me tarda de un día para otro, ¿verdad? Vamos a ver en el chat qué dicen las chicas. La cebolla y el ajo. El ajo deja un sabor residual increíble. Cuando es mantequilla de ajo, a ustedes ese saborcito es delicioso, pero queda ahí, ¿verdad? El ajo quemado, dice Vera, el jocote marañón, dice también Vera. ¿Y qué otra cosa dice por acá? El ajo y la cebolla, ¿verdad? Es cierto. Sí. No sé, la cerveza. No sé si es sabor o también es olor, porque el olor de cerveza es algo que lo delata uno en cualquier lado, ¿verdad? El olor de cerveza queda, pero ahorita estamos hablando del sabor. Y yo pues pregunto si a ustedes les queda residual del sabor a cerveza. El jengibre, dice Lourdes, muy bien, el jengibre queda sabor residual. Yo les comenté la semana pasada que a mí me queda mucho sabor residual de la Esplenda y me queda el sabor residual saladito, ¿verdad? De la Esplenda, ¿verdad? Si alguien más quiere comentar con su micrófono o en el chat, con mucho gusto hoy. Pero este es el sabor residual y es algo que hay que tomar en cuenta. Especialmente, miren, especialmente hay que tomarlo en cuenta por aquello del error por contraste que ustedes acaban de estudiar en el capítulo 5, ¿verdad? Que es cuando un olor fuerte, un sabor fuerte se evalúa primero y un sabor muy suave después o viceversa. Ese contraste de fuerte, débil o débil, fuerte, se puede dar en el sabor y parte de eso fuerte es ese sabor residual que le queda en la boca a uno. De ahí que cuando se hace evaluación sensorial de sabores, hay que tener mucho cuidado con que las personas realmente tomen agua o se enjuaguen o limpien su lengua antes de hacer la evaluación del siguiente sabor, porque eso da mucha interferencia, ¿verdad?
Muy bien. La otra cosa que tiene que ver con los sabores y los gustos es el umbral. El umbral es la cantidad de un estímulo. Atención, umbrales se refiere a cantidades y lo anterior se refiere, perdón, lo anterior que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Lo anterior era tiempo. La rapidez de percepción y la persistencia del sabor se refiere a tiempo y el umbral de sabor se refiere a cantidad del estímulo. Ocurre una transición en nuestra percepción, ¿verdad? Se reconocen dos tipos de umbrales. Uno que se llama umbral absoluto, que es la cantidad de estímulo a la cual se presenta una transición entre sentir algo y no sentir, ¿verdad? Entonces, ese umbral es bien importante de identificar y es muy personal. O sea, cada persona puede tener diferente umbral, ¿verdad? Es la concentración a la cual se percibe un sabor que es distinto al agua, ¿verdad? A veces, no a veces, siempre, el umbral absoluto se refiere a que se siente que es algo diferente, pero no siempre se sabe qué es, solo se sabe que no es agua, ¿verdad? Entonces, ese es el umbral absoluto, ¿verdad? Cuando se siente la transición entre no sentir nada y sentir algo, aunque no sepamos, perdón, qué es ese algo, pero sabemos que ahí hay algo, ¿verdad? Y el umbral de reconocimiento es cuando la cantidad de estímulo ya permite percibir exactamente a qué se refiere ese sabor, ¿verdad? Permite identificar el sabor. Entonces, el umbral de reconocimiento ya es una transición desde sentir claramente que ya no es agua hasta identificar exactamente qué sabor es, ¿verdad? Ese es el reconocimiento. También se puede decir que es la concentración a la cual un sabor específico se puede identificar y esta concentración del umbral de reconocimiento, pues obviamente tiene que ser mayor que la del umbral absoluto. O sea, en el umbral absoluto se conoce que hay algo que no es agua, pero ya en el de reconocimiento la cantidad de la sustancia tiene que ser mayor para poder identificar exactamente qué sabor es. El umbral de reconocimiento de los gustos o de los sabores básicos es bien importante y en evaluación sensorial nos permite como evaluar las capacidades de las personas que van a iniciar un entrenamiento para evaluación sensorial. Esta es una de las pruebas básicas que se realizan a las personas que se están entrenando para ser panelistas sensoriales. Y ustedes pueden ver acá que para los sabores básicos que ya dijimos que era dulce, salado, ácido, amargo, umami y metálico. Para cada uno de estos sabores hay una sustancia de referencia y una concentración de referencia. Por ejemplo, para el sabor ácido, la sustancia de referencia que se usa es ácido cítrico cristalizado. Se hace una solución de este ácido y la mayoría de personas, más de la mitad de las personas, o sea que sería el promedio de las personas, pueden percibir que es el sabor ácido. Eso quiere decir que tienen un umbral de reconocimiento de sabor ácido cuando hay una concentración de 0.43 gramos por litro. Ven ustedes que es una concentración bastante baja. 0.43 gramos por litro y ya las personas en promedio pueden distinguir que es un sabor ácido. Para el amargo, la sustancia de referencia es la cafeína cristalizada y miren una concentración mucho menor, 0.195, menos de la mitad que lo del ácido, ¿sí? Y a esta concentración, el promedio de las personas que tienen su sentido del gusto normal ya pueden sentir el sabor amargo, ¿sí? El salado, miren ustedes, el salado y el dulce, que son los sabores más conocidos y más frecuentemente utilizados en los alimentos. Miren la cantidad tan grande, la concentración más alta de todas estas sustancias es para el dulce y el salado, ¿verdad? O sea que para percibir que algo es salado necesitamos 1.19 gramos por litro y para percibir que algo es dulce necesitamos 5.76 gramos por litro.
Luego, para el sabor umami y el sabor metálico, vean ustedes que es una cantidad bien pequeña. El sabor umami es de 0.595 gramos por litro y el sabor metálico es de 0.00475. Es bien, bien baja la concentración para estos sabores. Aquí quiero hacerles la salvedad de que estas son las concentraciones para percibir el sabor, pero no vayan a pretender sentir el sabor amargo como amargo de pacayas o amargo de, ¿qué les dijera yo? Amargo del café. No, es un sabor amargo leve, pero ya se siente que es amargo. Ya no se confunde con otros sabores, porque por ejemplo, el sabor ácido, fíjense ustedes, en pequeñas concentraciones, en concentraciones muy, 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 muy pequeñas, se confunde a veces con sabor dulce, increíblemente, pero sí es cierto, el ácido se confunde con dulce. Entonces, para identificar que el ácido es verdaderamente ácido, la mayoría de las personas necesitan una concentración de 0.43 gramos por litro, ¿verdad? A ver, comentarios sobre esto. ¿Alguien? Nadie por el momento. Bueno. Entonces, este es el umbral de reconocimiento de los sabores básicos y esta es la concentración que se prepara para hacer la evaluación preliminar de los jueces que se van a someter a entrenamiento. Hay personas que toman ciertos medicamentos que, digamos, les hacen disminuir su umbral de percepción de algunos sabores. Y eso lo experimentamos nosotros con una persona que tomaba un medicamento de por vida. Creo que era un medicamento para una enfermedad autoinmune, algo así. Pero sí, esa persona, fíjense que tenía problemas para el reconocimiento del sabor salado. Y cuando hicimos esta prueba, desde la primera vez notamos que ella falló, ¿verdad? Que no reconocía el sabor salado. Pero como esto se hace varias veces, ¿verdad? Para ir entrenando a los jueces. Entonces, la segunda vez vimos que también falló. La tercera vez también falló. Entonces, ella misma se sentía incómoda porque no identificaba qué había en la muestra. Y ella misma nos dijo, fíjense que yo tomo tal y tal medicamento y puede hacer que eso interfiriendo, pues, porque seguro que algo deja en mi lengua ese medicamento y lo tomo a diario, entonces es probable que por eso. Y investigando, vimos que sí, suele suceder que cuando hay un medicamento de por vida, puede interferir en la identificación de algún sabor. Ahora, hay otros factores que afectan la percepción de los sabores básicos. Y eso lo tenemos que tener presente porque es parte de la de ocurrir normalmente con los alimentos. Primero hay un factor de enmascaramiento y esto se refiere a la influencia que hay de una papila gustativa sobre otra. Por ejemplo, cuando uno está degustando jugo de limón o algo muy ácido, se activan todas las papilas de la lengua. Como se recuerdan ustedes que dijimos que había unas papilas en la punta que especializadas para el dulce, en los lados para el salado, luego más atrás para el ácido y se está degustando, por ejemplo, jugo de limón o algún cítrico que tiene sabor muy ácido. Entonces, esa sustancia, vamos a esperar, a veces me aparece aquí que mi internet está ahí, de gusto un sabor muy ácido, se activan todas las papilas de la lengua, entonces ya no quedan, digamos, papilas disponibles para percibir e identificar otros sabores que tal vez están en pequeña concentración, pero que están ahí presentes, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo de factor de enmascaramiento. El otro factor es el de fatiga, ¿verdad? Es igual que la fatiga olfatoria que hablamos anteriormente, ¿verdad? En las papilas también sucede que puede que haya un receptor que disminuya o interrumpa su función después de un estímulo prolongado. La ventaja es que después de un tiempo de descanso se vuelve a recuperar la percepción normal de ese sabor.
Pero se imaginan ustedes como que estuvieran comiendo algo dulce y una cosa dulce tras otra, tras otra, tras otra. Pues después de que están comiendo lo dulce y toman pues cualquier otra sustancia que sea ácida o amarga, la sienten muy leve. ¿Por qué? Porque su lengua está saturada de sabor dulce, ¿verdad? Y eso interfiere. Ahora, la temperatura es un factor que sí definitivamente afecta la percepción de los sabores y de esto ya habíamos hablado en unas clases anteriores. Por ejemplo, en el sabor dulce, sabemos que el sabor dulce a bajas temperaturas se percibe menos y a altas temperaturas se percibe más. Y pusimos el ejemplo de las bebidas gaseosas y del helado, ¿se recuerdan? Entonces, acá vamos a ver, por favor, Emma dice que pasa con el pastel cuando es muy dulce, el café se siente muy amargo, ¿cierto? Y sin embargo, en mi experiencia y en mi gusto, por eso es que me gusta combinar el café con el pastel o el café con el pan, porque el café es amargo y entonces ¿cómo se llama? Del dulce en la lengua, ¿verdad? Pero son gustos personales. Vamos a ver quién más comenta. Por favor, alguien que quiera hacer algún comentario sobre esto. Solamente Enma de momento, Lick. No sé si alguien más quisiera participar de su Gracias. experiencia. Me avisa, deciré cuando llevemos los 40, 45 minutos, porque a mí a veces se me muy bien. olvida. Sí, nos quedan como 20, sí, unos 20 minutos. Seguimos. Miren, respecto a los sabores, también tenemos esta tablita que nos da la literatura de cuáles serían las concentraciones agradables. Por favor, atención con estas diferencias. Una cosa son estas concentraciones que son agradables y otra cosa es lo anterior que vimos, que son las concentraciones para identificar los sabores, que son las concentraciones para el umbral de reconocimiento. El umbral de reconocimiento es para identificar. Ahora, diferente es el umbral, diferente es la concentración a la que a la mayoría de la gente le gusta el sabor. Y estos solo son datos de referencia y no necesariamente se aplican para todas las personas y en todas las ocasiones. Solo son datos de referencia. Y sabemos, por ejemplo, que el sabor dulce de azúcar al 100% de las personas que participaron en este estudio de donde surgieron estos datos, les gusta una concentración de 9%. ¿Sí? De ácido les gusta una concentración más o menos de 0.3%. Y no a todas, solo a 2/3 de la población les gusta una concentración de 0.3%. Hay personas que no les gusta el sabor ácido. Ahorita voy, Nancy. No les gusta el sabor ácido porque no les gusta, ¿verdad? Igual el sabor amargo. Me voy a saltar el salado solo para llegar al sabor amargo, porque en el sabor amargo miren ustedes que es una concentración bien baja y solo la cuarta parte de la población dijo que le gustaba. O sea que el sabor amargo en realidad a la gente no le gusta. Por eso es que las pacayas no le gusta, la flor de isote no les gusta porque es amarga, ¿verdad? Es amarga. La toronja no a toda la gente le gusta también porque tiene un amarguito, ¿sí? Y el sabor salado es más o menos 2%, lo que le gusta a la mitad de la población. O sea, a la mitad de la gente le gusta el 2%. Hay gente que le gusta más salado, gente que le gusta menos salado. Pero como referencia podemos tomar 2% y 9% para el dulce. Nancy, diga, por favor. Buenos días, ¿cómo está? Sí. Sí.
sí, 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 sí. Ujú. Por salud. Sí, sí, sí. Así es. Normal, sí. Ujú, sí. Sí. Sí, sí, eso es que lo que usted dice es totalmente cierto. Mire, por eso dice este slide que son concentraciones agradables, pero esto es muy variable, muy variable. Lo que pasa es de que como nutricionistas a nosotros nos sirve mucho tener alguna idea. Mire, Nancy, ¿sabe por qué? Porque cuando usted está preparando, por ejemplo, el atol para las personas que están, digamos, en un hospital o en un asilo de ancianos, digamos, ¿sí? ¿Cómo va a calcular usted el sabor dulce? Usted ya sabe que hay gente que le gusta bien dulce y hay otra gente que le gusta menos dulce y otra gente que no toma azúcar, no le gusta lo dulce. Sí. Entonces, lo que pasa es de que para usted hacer un promedio, porque usted tiene que hacer el atol y tampoco lo va a hacer sin azúcar, porque usted sí sabe que hay gente que sí le gusta lo dulce. ¿Va? Entonces, para tener un promedio, pues usted use 9% de azúcar. De todas maneras, usted ya sabe que va a haber gente que va a decir, ay, estaba re dulce ese atol. Y otra gente que va a decir, no, estaba bien. Y otra gente que le va a decir, no, para mí le faltaba. Siempre va a haber gente así, ¿verdad? Pero para tener usted un aproximado, usa estas referencias igual para lo salado, ¿verdad? Siempre hay gente que le gusta más salado y menos salado, pero ¿cuánto? ¿Cuánto pongo? Calculen eso. Para recordar, para mí es más fácil recordar que de dulce es 10%. ¿No? Es más fácil recordar 10% que 9%, pero inmediatamente cuando digo 10, no, era un poquito menos 9, ¿verdad? Muy bien. Y aquí hay un comentario que me llama mucho la atención que hace Emma. Dice, por eso dicen que el amargo es un gusto adquirido. Y es ciertísimo, fíjese Emma, es ciertísimo. ¿Sabe por qué? Porque el sabor del café sin azúcar es un sabor amargo. ¿Y cómo se explica uno que a la gente le gusta el café sin azúcar? De la misma forma, el sabor de la cerveza es amarga. ¿Y cómo hay gente que le gusta tanto la cerveza? Mi explicación, o sea, la explicación que yo misma me doy, ¿sí? No necesariamente quiere decir que esa es la verdad, solo es mi explicación. Y porque lo he vivido. ¿Saben por qué a mí me gusta el café? No por el sabor, sino por el efecto, ¿sí? Porque lo pone a uno así despierto, activo, ¿verdad? A mí me mejora mucho, me mejora mucho mi estado de ánimo, ¿verdad? Porque es estimulante, ¿verdad? Y la cerveza, digamos, yo no tomo cerveza, o sea, no mucho me gusta y además muchas calorías. Entonces, pero la cerveza entiendo que es por lo mismo. No es por el sabor en sí mismo, sino por el efecto que produce la cerveza. Entonces, como que uno se aguanta el amargo porque sabe que después viene un efecto rico, ¿verdad? No sé qué me dicen ustedes. Vamos a ver qué más hay por acá, qué otros comentarios hay por acá. Ahorita voy a ver. Sí.
Sí. Ahorita voy a comentar lo que nos escribió por acá Desiree, pero dice, Victoria dice, no consumo sal y en casa siento que las comidas son saladas. Exactamente eso, al igual que el azúcar. Exacto, cuando uno deja de comer azúcar, después prueba algo con azúcar y es que se siente, no solo se siente dulce, sino que para mí el sabor dulce del azúcar es pesado, así lo siento, pesado. Entonces siento el sabor no es un dulce agradable, no es un dulce de frutas, sino que es dulce de azúcar y para mí es pesado. Y es eso, porque uno se acostumbra a que ya no, el sabor dulce ya no es, como ya no es frecuente, entonces cuando de repente vuelve otra vez el sabor dulce, se siente extraño, sí. Nancy dice que es bien rica, yo sé que se está refiriendo a la cerveza. Y es cuestión de costumbre, ¿verdad, Natalia? Fría la cerveza dice que no les, o sea, que no le sienten lo amargo. Eso sí se... Cuando la cerveza está fría y recién abierta, no se pica porque mi internet está inestable. Ahora ya no. Cuando la cerveza se pone al ambiente, al oxígeno del ambiente, hay una reacción química de oxidación del lúpulo, creo que es, o de uno de los componentes del lúpulo, y por eso es que se siente amarga. Y entonces, entre más tiempo está expuesta al oxígeno del aire, pues más amarga se pone. Y entonces, vamos a ver, dice Madeline que he visto que cuando ya están al tiempo ya no se la toman por eso, ¿verdad? Porque ya están muy amargas, sí. A mí me gusta la cerveza por gusto, no por el efecto. ¡Esa, Ramón! Muy bien. ¿Le gusta, Ramón, a usted le gusta el sabor amargo? Ramón. Vamos a ver si contesto aquí abajo. Sí, dice. Pero, ¿y le gusta el sabor amargo del café? ¿O el sabor amargo de la pacaya? ¿O el sabor amargo de la flor de isote? ¿O el sabor amargo de la toronja? Vamos a ver. Lo tomo sin azúcar, igual que el chocolate. Excelente. A usted lo acostumbraron desde pequeño al sabor amargo. Sí, sí, excelente. Gracias, Ramón. Vamos a ver, antes de darle la palabra a Nancy, dice, ay, es que qué divertido. Lucía dice, como las pacayas, hay gente que dice que estaba rica, pero cuando uno la prueba está bien. Depende del gusto. Las pacayas tienen un sabor amargo. Cuando es demasiado el sabor amargo, cuando las pacayas ya están muy sazonas. Ustedes ya saben a qué me refiero cuando yo digo sazonas, ¿sí? Las sazonas son bien amargas y el truco es ponerlas a cocer con unos granitos de azúcar. Así se le quita lo amargo. Y ahí le cambia esa agua. Y si siguen amargas, las vuelve a poner en agua caliente, ¿sí? Y se le va bajando el sabor amargo. Porque sí, cuando están demasiado amargas, sí, ya no es agradable comer las pacayas, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué. La flor de isote, mire, pues, la flor de isote no le gusta, y se pone purgante. Mire, la verdad, la flor de isote le daban desde pequeña. La flor de isote, a mí sí me gusta, es amarga y soporto lo amargo. Pero fíjense bien todo lo que va en medio de esta experiencia con los alimentos. Ramón, ya ven que sí le gusta lo amargo de la cerveza y disfruta lo amargo de la cerveza y lo amargo del chocolate, ¿sí? Y no por los efectos, sino que el sabor en sí mismo. Y se lo creo. A mí me gusta la flor de isote a pesar de que es amarga. ¿Y saben por qué? Porque para mí la flor de isote es un alimento gourmet. ¿Por qué? Porque como un mes en el año es que hay flores de isote. Y eso, por lo menos que yo fui criada en el campo, eso me trae recuerdos, digamos, de dónde dejé el ombligo. O sea, es un nexo con la tierra y eso para mí tiene un estímulo muy importante. Pero ven, les cuento todo esto porque la comida, los alimentos tienen
digamos, un sinnúmero de significados. No es solo de que ahí van los nutrientes para estar sana, no, son más sociales que biológicos o que nutricionales, son más sociales. Y todas esas ideas que uno va conformando a lo largo del tiempo según las experiencias que va teniendo con los alimentos, ¿verdad? A usted sí le gustan los chuchitos, la flor de izote, dice Nancy. Muy bien. Nancy, ¿qué nos iba a comentar? ¿O ya se le olvidó? Bueno. Ajá. Ajá. Sí. Uh-huh. Sí. 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 Increíble, ¿verdad? Yo creo que hay un grupo de población joven, digamos, los centennials creo que serían más o menos, que como que su infancia ya fue en esta época en que se hablaba mucho de reducir el consumo de azúcar y sus padres se lo tomaron en serio. Y entonces a ustedes ya les dieron menos azúcar. Y les aseguro que yo me atrevería a decir que el 90% de ustedes que me están escuchando toman poca azúcar o no toman azúcar. ¿Por qué? Porque viene desde la niñez, ¿sí? En cambio, los de las generaciones anteriores, a nosotros sí hay azúcar y además rico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esa época no había, digamos, no solo la información de lo que constituye el azúcar como factor de riesgo, sino que también era cierto que en ese tiempo no había sobrepeso y obesidad como hay ahora ustedes, porque los alimentos no eran tan ultra procesados como son ahora, ¿verdad? María Fernanda, por favor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, María. Solo quería hacerle una pregunta porque un día de estos estaba pensando en qué pasa, por ejemplo, en las pruebas sensoriales, más que todo para ver la aceptabilidad de un producto que sea como saludable. Si toman como base a personas así que lleven ese estilo de vida, ¿verdad? Sí. O agarran una muestra así como súper aleatoria. Es una muy buena pregunta y es justo lo que vamos a empezar a estudiar ahora con este taller de pruebas orientadas a los consumidores. Y la verdad es que es así como usted dice, cuando uno va a hacer está haciendo una prueba de un alimento orientado al consumidor, uno sabe a qué consumidor quiere impactar con ese producto. Tal vez, perdón, uno no, sino que la empresa. Si la empresa está promoviendo, por ejemplo, barras de granola bajas en calorías o barras de granola con chan, por decir algo, ¿sí? Ellos saben que esas barras van para un público en particular, ¿sí? Ellos ya saben a quién va dirigida esa barra de granola. Por ejemplo, María Fernanda, ¿en quién pensaría usted que podría ser un posible consumidor de barras de granola? Tal vez estudiantes en general y estudiantes, de granola. Sí, estudiantes. Uh-huh. También es probable que gente que va al gimnasio, ¿sí? Es probable que chicas, digamos, adolescentes o adultas jóvenes que cuidan mucho su figura, ¿sí? Entonces, la prueba sensorial usted la hace con esas personas, toma una muestra de esas personas. El concepto es que cuando se hacen pruebas con consumidores, usted selecciona consumidores reales del producto o potenciales, consumidores potenciales del producto, ¿sí? Consumidores reales o consumidores potenciales, ¿sí? Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, y me estoy adelantando a la clase de mañana, yo no sé, de aquí, de entre ustedes, yo me atrevería a decir que el 50% de ustedes
come tortilla a diario, el otro 50% no comen tortilla a diario. Entonces, si yo quiero hacer un estudio sensorial con algo relacionado a tortillas o masa, ¿sí? Yo le pregunto. Si fuera con ustedes, yo le pregunto a uno por uno de ustedes, ¿usted come tortilla a diario, sí o no? Los que sí me ayudan a hacer la evaluación sensorial. Los que no, les doy tortilla para que no se sientan mal, pero no tomo en cuenta esos datos porque no son consumidores reales de tortilla. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Ahora, también está el otro caso de que son consumidores potenciales. Por ejemplo, yo quiero hacer una modificación en la tortilla y quiero ponerle más fibra a la tortilla, ¿sí? Entonces, yo ya sé que la gente saludable va a apreciar el que haya más fibra en la tortilla. Entonces, yo voy y busco a esa gente que tiene ya como esa predisposición a comida saludable, porque ellos son consumidores potenciales de esa tortilla con más fibra, ¿verdad? Espero que me dé a entender en esto, y si no, pues mañana lo seguimos comentando, pero ese es el concepto. Y no quiero olvidarme del comentario que nos puso por acá, Desiree, que si bien me lo puso en privado, no creo que tenga inconveniente en que lo comentemos públicamente. Desiree. No, licenciada, no. Gracias, gracias. Y es que las personas que son vegetarianas, ¿sí? Tienen digamos, perciben los sabores de manera diferente de los que no son vegetarianos, definitivamente, ¿sí? Y la razón es que la digestión de la carne, en general, es una digestión prolongada, o sea, lleva bastante tiempo, y en todo ese tiempo hay lo que le llaman regusto, o sea, que esos sabores o esos sabores y olores resultantes de la digestión de la carne, uno los vuelve a sentir, porque miren, el esófago, ¿verdad? Es un tubo, entonces sube y baja esos gases, esos sabores. Y entonces uno siente, díganme si no, cuando uno está bien lleno, cuando ha comido mucho, pasan 2 horas y uno sigue sintiendo aquí el sabor de la carne, el churrasco, eso tan grasoso, ¿verdad? Entonces, definitivamente que eso afecta la percepción en la lengua. Y cuando las personas dejan de comer carne, entonces su digestión es más rápida, ¿sí? Es más rápida y dejan de saturarse, por decir así, de esos sabores residuales en la lengua. Y por eso es de que perciben de manera diferente todos los otros sabores. Desiree comenta que ella siente que percibió mejor los sabores de las otras cosas cuando dejó de comer carne. Y le creo totalmente, ¿verdad? Le creo totalmente. No sé si quiere comentar más, Desiree. No, muchas gracias, Lick. Es que sí, fue algo que me pareció curioso, pero ni siquiera tuve como una sugestión y siempre tuve esa duda, ¿verdad? De si había un motivo científico, digamos, o si simplemente, pues, por alguna extraña razón comencé a percibirlos más. Pero sí fue muy marcada la diferencia. Con unos 3 meses de no consumir carne, sí fue muy evidente la estimulación de sabor que daban los vegetales versus antes, ¿verdad? Exacto, exacto. Excelente, gracias. Yaret dice que el chorizo es lo que le da esa sensación, y es cierto, uno come chorizo y en realidad es casi que cualquier alimento grasoso. A uno la grasa cuesta que se digiera, igual la carne, ¿verdad? Entonces mantiene ese sabor acá, el sabor. Muy bien, entonces excelente. Ya va quedando poco tiempo para el receso, ¿verdad, Desiree? Sí, así es, Lick. Normalmente ya sería, pero tal vez... Ya sería. Bueno, veamos, yo creo que ya vamos terminando estos slides de lo relacionado con los sabores. Las anormalidades del sentido del gusto, igual que con el sentido del olfato, la falta de sentido del gusto, o sea, la gente que no puede percibir bien los sabores, se llama ageusia. Esto es poco común, es raro que una persona sienta 0 de sabores, es raro, ¿verdad? Hipogeusia sí, porque hay gente que tiene menos percepción del sabor, y siempre en las personas de la tercera edad es normal que por ese recambio tan lento de las células que ocurre en la vejez,
entonces se sientan menos los olores y se sientan menos los sabores. Y por eso es que las personas de la tercera edad empiezan a comer menos, porque la comida ya no les estimula igual que antes. Todos lo sienten sin sabor, lo sienten así como desagradable, ¿verdad? Es increíble todo lo que estimulan los sabores y los olores, no solo para comer, sino que toda nuestra vida, toda la vida la estimulan, ¿verdad? Y la otra normalidad del gusto es la disgeusia, que es cuando se confunden los sabores, ¿ya? Se confunden. Hay confusiones que son, digamos, de vocabulario y hay confusiones que sí son verdaderamente de percepción, ¿verdad? Hay personas que confunden el ácido y el amargo, ¿verdad? Entonces le llaman amargo a todo aquello que no les gusta, o le llama amargo a aquello que tiene sabor fuerte, o le llaman amargo a aquello que no es común para ellos, ¿verdad? Pero en realidad, en evaluación sensorial, sí se puede determinar cuando una persona sufre de disgeusia en el sentido estricto, ¿verdad? De que al amargo le dice ácido o al ácido le dice amargo, ¿verdad? Esto se puede corregir en evaluación sensorial, pues haciendo pruebas repetitivas y dándole mucha, digamos, atención especializada a las personas que tienen este tipo de problema, ¿verdad? Y con facilidad se revierte, ¿verdad? Y hasta aquí el tema del sentido del gusto. Nos vamos a descansar un ratito y después volvemos en 10 minutos. En mi reloj sería a la 1:02. 10 minutos de descanso para volver a la clase. Esta niña. Les dejo a todos la asistencia. Les acabo de enviar el link para que lo marquen de una vez, ahorita antes de irse al receso. Buenas tardes. Y sí, regresaríamos a las 1:03. Gracias. ¿Qué te dijo?
¿Ya es hora de decir? Sí, licenciada, 1:04, sí. Va, muchas gracias. Vamos a continuar y a las 2:15 vamos a parar para hablar de otras cositas. Bueno, ahora vamos a hablar del tacto y la percepción de la textura como otra de las propiedades sensoriales de los alimentos, la textura. Se dice que textura es la propiedad de los alimentos que se detecta por los sentidos, no solo del tacto, sino también la vista y el oído. Y se manifiesta cuando el alimento sufre una deformación. Ahí es donde sentimos la textura, ¿verdad? Y la deformación normalmente la escuchamos con el oído, ¿verdad? Cuando hace ese ruidito, ¿verdad? Y por medio de la vista también nosotros podemos percibir algo de la textura, porque nosotros ya sabemos, por ejemplo, cuando vemos, les voy a decir, una pera, cuando le damos un mordisco a la pera y vemos los puntitos esos dentro de la pera, ya sabemos que esos puntitos son duros, ¿verdad? Son esos granitos que nosotros sentimos en la pera. Otro ejemplo de algo que uno perciba con la vista y que lo asocie con textura podría ser, no sé, una manzana que es porosa, se siente el sonido cuando uno la muerde y también uno puede ver la manzana cuando está porosa porque ya no se ve tan húmeda. Una manzana que está porosa ya se ve como muy seca del interior y entonces solo de ver uno ya sabe que eso tiene una textura flácida, ¿sí? Una textura flácida. No sé si alguien tiene algún otro ejemplo de cómo con la vista uno puede percibir algo de la textura de un alimento. Obviamente, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han comido alguna vez tunas. ¿Ustedes saben cuáles son las tunas? ¿Alguien que sepa? ¿Han comido tunas? Nadie. Hay una gran diferencia entre crecer en la ciudad que crecer en el campo. Las tunas son las frutitas del nopal, ¿verdad? Entonces, esa fruta es deliciosa, pero está rodeada de una capa de una cáscara, perdón, que tiene muchas espinas. Técnicamente tiene un nombre, pero ahorita yo no me recuerdo, me disculpan, y lo estoy diciendo en términos burdos, tiene como espinas. Entonces, uno tiene que agarrar con mucho cuidado esa fruta cuando la corta, digamos, del nopal, uno la tiene que agarrar con mucho cuidado porque se llena de esas espinitas los dedos y cuesta sacarlas. Entonces, la textura en este caso es que cuando uno ve la tuna, uno ya sabe que, porque ahí se ven las espinitas y entonces uno ya sabe que eso le va a lastimar los dedos, ¿sí? Y que tiene que pasar por eso antes de poder pelar la tuna y comérsela. A ver qué dicen acá. Vamos a ver de dónde empieza. Con el mango. No sé cómo lo relacionaría con el mango. Sofía, ya sé. Con el mango tierno, tal vez, o con el mango maduro. ¿A qué se refiere, Sofía? Con ambos creo que, o sea, el mango tierno, pues uno lo mira como verde, sólido, y cuando truena, ¿verdad? Uno solo lo ve, uno ve el mango verde y ya siente aquí en la boca, siente el jalón, ¿verdad? De lo ácido, que ya sabe que eso es ácido, ¿verdad? No tiene que ver con textura, sino que con sabor, pero uno sabe, ¿verdad? Yaret dice por las espinas, pero no sé si imagina, si se está refiriendo a las espinas de las tunas, ¿verdad? El melocotón o durazno que tiene peritos, ¿qué sería, María Fernanda? Pelitos, cabal. Ay, sí, los pelitos del durazno, ¿verdad? El durazno es riquísimo, pero sí esos pelitos molestan un poco el paladar, tiene razón. La guayaba con las semillitas duras, excelente, excelente, muy bien, muy bien. Entonces, son ejemplos de cómo la textura también uno puede
La puede percibir con los ojos porque uno ya tiene conocimiento previo, de alguna experiencia previa, mejor dicho, de cómo es la textura que uno está viendo, ¿verdad? Emma dice, cuando uno parte las frutas, se puede dar cuenta sin probar que está jugosa. Pasa con el limón o con la sandía y pasa con muchas otras frutas, ¿verdad? Y al partirlas uno ve si están secas o se ve lo jugoso, ¿verdad? Excelente. Con los melones, ¿verdad? El melón uno lo parte y a veces solo de verlo uno dice, este melón está duro y está sin sabor, solo de verlo, ¿verdad? Está sin sabor y va a estar duro, ¿verdad? Y casi siempre uno le acierta. A veces se lleva sorpresas, pero casi siempre acierta. Y cuando se refiere a textura en los alimentos, se le llama textura cuando son alimentos sólidos. Pero si son alimentos semisólidos, se le llama consistencia. Esos son tecnicismos, son palabras muy propias de evaluación sensorial. No vayan a andar corrigiendo ustedes a la gente que no usa bien estos términos y que no tienen nada que ver con evaluación sensorial. O sea, estas son cosas propias de la disciplina, ¿verdad? De evaluación sensorial. Textura para los alimentos sólidos y consistencia para los semisólidos como el flan, la gelatina, por ejemplo, los atoles espesos. El arroz en leche espeso tiene consistencia, no tiene textura y tampoco tiene viscosidad, porque el arroz en leche cuando está bien espeso, cuando se come con cuchara, ¿verdad? Sería consistencia. Ahora, cuando lo tomamos así en el vaso, eso sí es viscosidad, ¿verdad? Porque los líquidos tienen viscosidad, ¿sí? Entonces, para que se recuerden de esta diferencia y así podamos utilizar bien el vocabulario. Ahora bien, la textura, en realidad, se le denomina así a esa percepción de una serie de características que tienen los alimentos. Son muchas características y por eso se han dividido en dos grupos. Características mecánicas, que es cómo se comportan cuando uno muerde, y características geométricas, que es cómo siente uno la textura en la lengua, ¿sí? Mecánica se refiere a la presión que uno tiene que aplicar para desintegrarlas, ¿verdad? Y que normalmente es con las muelas, no con los dientes, sino que con las muelas, ¿sí? Y geométrica se refiere a lo que uno siente sobre la lengua cuando uno tiene la muestra de alimento, el alimento directamente estimulando la lengua. Y se refiere al tamaño y a la forma de las partículas, también se refiere a la humedad y la grasosidad que pueden tener los alimentos, ¿verdad? Y entonces hay una gran división de las características de textura de los alimentos. Estudiar la textura de los alimentos es apasionante, pero es complicadito porque hay muchas diferencias en textura y que uno tendría que ir estudiando una a una. Por ejemplo, dentro de las características mecánicas hay que diferenciar lo que es dureza, lo que es viscosidad, lo que es adhesividad y lo que es fracturabilidad, ¿sí? Digamos que dureza y viscosidad, ustedes me dirán, esto es fácil. Pues sí, es más fácil, pero entre dureza y fracturabilidad no es tan fácil distinguir. Hay que practicar mucho porque la dureza es la fuerza para romper el alimento y fracturabilidad es la fuerza que se necesita para que el material se fracture. Y entonces fácilmente se confunde uno porque dice, en cuanto se fractura, se rompe. Esas son las cosas que llegan a dar confusión, pero eso ya con ejemplos concretos, cuando se están estudiando alimentos concretos, se puede diferenciar bastante bien. Entonces, dureza es la fuerza para romper un alimento. Viscosidad es la resistencia al flujo, ¿verdad? A fluir, la resistencia a fluir que tiene un alimento líquido. La adhesividad es la fuerza para vencer la atracción que hay entre las superficies del alimento, ¿sí? Y otras superficies con las cuales está en contacto. Por ejemplo, lo de la adhesividad, un ejemplo es lo del chicle, ¿verdad? Eso es adhesivo, el chicle, ¿sí? Y todas las cosas que hacen ahora digamos, con chicle o con esas como gomitas, ¿verdad? Entonces,
a eso se refiere la adhesividad, ¿sí? Hay un dulce, yo no sé si existe todavía, si ustedes tienen algún ejemplo me lo dicen, pero que antes se llamaba toffee y yo no sé si existe, si todavía tiene la misma fórmula o ya la mejoraron, pero era riquísimo ese dulce porque tenía una cubierta de chocolate, pero se le quedaba uno pegado en los dientes y era una cosa re desagradable porque después pasaba uno dándole ahí y con eso pegado en los dientes y llegaba hasta doler, hasta cierto punto hasta doler, porque uno hacía el esfuerzo de quitarse eso, ¿verdad? Eso es una adhesividad, ¿verdad? En ese caso, para vencer la atracción entre ese toffee y los dientes. Vamos a ver qué dicen las chicas del chat. Cabal el toffee. Sí, cabal el toffee. Y fracturabilidad es la fuerza con la cual un material se fractura y resulta de una combinación de un alto grado de dureza y un bajo grado de cohesividad, ¿verdad? Eso es la fracturabilidad. Masticabilidad es la energía requerida para masticar un alimento sólido hasta que esté listo para ingerir. Ustedes tal vez no se han dado cuenta, pero inconscientemente uno mastica un alimento inconscientemente el tiempo necesario hasta que ya está listo para tragar. Y si uno se lo traga antes, ya ven que uno se ahoga, ¿sí? Es lo que pasa con niños y con adultos, cuando la carne no está lo suficientemente suave o cuando la carne es muy fibrosa, ¿verdad? Uno mastica, ¿sí? Y si intenta tragárselo antes, se ahoga. Los niños se ahogan con la carne, ¿verdad? Entonces, la masticabilidad es una característica bien importante en alimentos como la carne, pero también ha de haber otros. Si ustedes tienen algún otro ejemplo, me dicen, ¿verdad? La gomosidad es la energía requerida para desintegrar un alimento que es semisólido y resulta de la combinación de un bajo grado de dureza y un alto grado de cohesividad. Y la gomosidad sería lo contrario de la fracturabilidad. Ahora las características geométricas, dejando de lado lo mecánico, que es lo que vimos anteriormente, que es la fuerza para entrar en contacto con el alimento. Ahora las características geométricas, que es esas características que uno siente con la lengua respecto a la forma que tienen las partículas del alimento. Y aquí hay una gran lista de características, por ejemplo, polvoriento, tizoso, granuloso, arenoso, avenicio, grumoso, perlado, y muchos otros términos que incluso se han ido acuñando para la característica de textura de alimentos específicos. Aquí, por ejemplo, el polvoriento lo utilizan como un término para referirse a las partículas amorfas muy finas, o sea, el polvo, ¿verdad? Como por ejemplo el azúcar en polvo, o sea, el azúcar glass. Eso sería polvoriento. Tizoso, de tiza, ¿sí? Para referirse a partículas muy finas como la papa o la yuca cruda, ¿verdad? Ustedes han visto que la papa cuando uno la parte hasta siente en los dedos, ¿verdad? Esas partículas, que es el almidón, ¿verdad? Los gránulos de almidón que van en el agua, digamos en el líquido que sale de la papa, pero que uno bien lo puede sentir con los dedos. Granuloso es un término para referirse a gránulos muy pequeños, como por ejemplo la harina de maíz precocida. Granuloso es más o menos como esa harina de maíz que le ponen a la pizza. Hay ciertas pizzas que le ponen como harina de maíz abajo para que no se pegue, ¿verdad?, al molde. Eso sería granuloso, ¿sí? Arenosos son granos pequeños y duros como lo de la pera. Avenicios son partículas planas, blandas y grandes como las hojuelas de avena, perdón. Cuando se ha cocido 5 minutos. O sea, estos son como estándares que dan para buscar referentes para estos términos. Y repito, pueden haber muchos otros términos más, siempre y cuando nosotros lo podamos acuñar con respecto a una referencia. Todos los términos se valen, todos.
todos los términos se valen, porque lo que andamos buscando es describir bien la textura de un alimento. Y en como otro ejemplo, lo grumoso, ¿verdad? Son las partículas redondeadas, blandas y grandes, como por ejemplo el queso cottage, ¿verdad? Que tiene esas como pelotitas, ¿verdad? El perlado se refiere a las formas ovaladas y blandas, como por ejemplo la cebada perlada que se ha cocido 5 minutos, ¿verdad? Son ejemplos y como les repito, pueden haber muchos más. Si tomamos en cuenta la forma y la orientación de las partículas, uno puede hablar de textura laminar, fibrosa, pulposa, celular, aireado, inflado, cristalino, muchos términos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, entre aireado e inflado, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? El aireado es cuando son redes y el inflado es cuando es esponjoso, ¿verdad? Así es que hay para divertirse. Y la textura también incluye la humedad y la grasosidad. Esto lo habíamos hablado en una clase anterior. La humedad como parte de la textura es muy importante, ¿verdad? Cuando uno muerde algo y está húmedo, da una sensación diferente en la boca. Y también el famoso ejemplo de grasosidad que pusimos con el chocolate o el caldo de res, ¿verdad? Y creo que hablamos de lo del chocolate, ¿verdad? De que cuando es un chocolate verdaderamente, un chocolate de calidad, al contacto con la lengua, se tiene que empezar a desintegrar, o sea que tiene una temperatura de fusión de 37 grados exactos y se empieza a desintegrar. Mientras que cuando es un chocolate que no está bien procesado, que no es muy de buena calidad, se siente la capa grasosa muy gruesa y no se desintegra tan fácilmente sobre la lengua, ¿verdad? Entonces, son ejemplos de grasosidad, ¿sí? Muy bien. Yo creo que aquí terminamos este tema de las características sensoriales de los alimentos, pero vamos a pasar de inmediato al otro tema. En lo que cambio de pantalla, ustedes se estiran, por favor. Bueno, vamos a cambiar de tema, punto y aparte. Ahora vamos a hablar de las condiciones necesarias para evaluación sensorial. Y con este tema, este tema es bien largo. Ustedes ya tienen esto en la plataforma y van a ver que hay 48 slides de este tema. Y este va a ser el único tema de aquí hasta que terminemos, ya no hay otro, ¿verdad? Pero aquí nos vamos a detener bastante porque cuando lleguemos a la parte de las pruebas sensoriales, ahí vamos a tener que ir haciendo los ejercicios de aplicación con los datos que ustedes obtengan en el taller. Entonces, miren, ¿por qué hablamos de las condiciones necesarias para hacer evaluación sensorial? Porque si ustedes se recuerdan, en la primera clase dijimos que la evaluación sensorial es subjetiva, pero la hacemos lo más objetiva posible, controlando 4 cosas para ser exacto, ¿sí? Y una de esas cosas que controlamos son las condiciones en las que hacemos la evaluación sensorial, ¿sí? Al decir condiciones me refiero no solo a condiciones físicas, el lugar donde se hace la evaluación sensorial, sino que también al manejo de las muestras, a la preparación de las muestras, a la presentación de las muestras, al tipo de jueces que van a participar. Todo eso son condiciones para hacer evaluación sensorial. Y quiero empezar diciéndoles que si ustedes van a hacer evaluación sensorial en alguna empresa, digamos, donde ustedes estén trabajando, y les piden que empiecen a hacer este trabajo, pero no hay un ambiente adecuado, no hay un área específicamente destinada a hacer este trabajo,
Por favor, no hagan evaluación sensorial porque no lo estarían haciendo técnicamente. Para hacer evaluación sensorial tienen que tener condiciones adecuadas, ¿sí? Si no, los datos no les van a salir bien y va a ser una inversión de tiempo y de esfuerzo que no van a poder aprovechar bien, ¿sí? Vamos a empezar viendo cosas bien sencillas que van a decir ustedes, ay, la licenciada hablando hasta de cuántas cucharas tienen que haber en el laboratorio, pero es que miren, si no están digamos, los utensilios y los espacios para hacer evaluación sensorial, se encuentran ustedes con una serie de tropiezos tan grandes que, como les repito, es tiempo y esfuerzo invertido que no va a dar frutos. Entonces, sin más, voy a empezar a hablar de cada uno de estas condiciones, ¿verdad? Condiciones que ustedes tienen que pedir para empezar a hacer evaluación sensorial. No descarto que alguno de ustedes que les guste esto puedan en el futuro convertirse en un asesor independiente de evaluación sensorial. Y eso, pues, excelente. Pero también ustedes tienen que tener un lugar adecuado para realizar las pruebas. O sea, que no necesariamente todo el tiempo ustedes van a tener que trabajar en relación de dependencia de una empresa para hacer evaluación sensorial. Ustedes también lo pueden hacer de manera independiente, pero tienen que contar con un ambiente adecuado. Y lo primero para tener un ambiente adecuado es cabalmente lo que se llama la sala de cata, le llaman algunos. Nosotros le podemos llamar el laboratorio o la sala de evaluación sensorial. Aquí hay dos fotos de cuán, digamos, moderna puede ser una sala de evaluación sensorial. La que ustedes están viendo acá es lo que está implementado en el INCAP, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, como el laboratorio de evaluación sensorial. Lo tienen muy bien montado con todas las características que indica las normas internacionales, ¿verdad? Y es un ejemplo de laboratorio. Acá ustedes pueden ver que está implementado no solo un espacio privado en el que solo va a trabajar una persona, ¿sí? Y tiene un teclado y una pantalla, ¿verdad? Para ingresar los resultados de sus respuestas, mejor dicho, para ingresar sus respuestas. Y esto facilita un montón después la tabulación y el análisis de los datos. Pero ustedes también pueden ver acá que aquí hay una ventanita que es corrediza fundamentalmente, que es donde se le entregan las muestras a el evaluador, sea panelista entrenado o no entrenado. Por esta ventanita se le pasan las muestras y de esa manera entonces la persona que está preparando las muestras no tiene contacto directo con la persona que va a hacer la evaluación, ¿verdad? Tampoco tiene el panelista tampoco tiene contacto directo con las otras muestras que tienen ahí preparadas para la evaluación. Y de esa manera se reduce los factores de error que estudiamos en el capítulo 5, ¿verdad? Los errores por estímulo, va a estar viendo qué más hay por ahí, ¿verdad? Se le pasan por esta ventanita las muestras y aquí está el espacio. Observen que tiene ¿cómo le podríamos llamar a esto? Esto parece como el escupidero que tienen los dentistas, ¿verdad? A eso se parece, pero lo importante es de que hay un lugar donde escupir y tiene una fuente de agua acá para limpiar esto cada vez que se usa. Esto es bastante discutible, les cuento que hay controversia en cuanto a usar o no este tipo de instalación, porque necesariamente esto va conectado al desagüe. Y del desagüe pueden salir olores fuertes y desagradables. Entonces, algunos dicen que esto puede interferir con la evaluación sensorial y otros dicen de que se puede poner un tapón, se puede hacer algo para que no interfiera tanto, porque esto da mucha facilidad y mucha comodidad al juez para desechar las muestras, ¿verdad? Las muestras que está evaluando. Bueno, lo cierto es que esta instalación es importante, aunque está en controversia.
En la foto de abajo ustedes pueden ver una cabina que es básicamente esta misma, solo que iluminada con rojo. Como decíamos en el estudio del capítulo 5, que se puede utilizar luz roja o luz amarilla para disfrazar los colores de las muestras, para evitar que los colores de las muestras puedan interferir y causar un error por estímulo. Yaret, por favor. Licenciada, perdón que la interrumpa aquí, es que me surgió una duda y no sé si después me voy a acordar y no sé si vaya a llegar a este tema. Sí. Digamos, cuando, por ejemplo, en una empresa quieren hacer una evaluación sensorial y no hay muchas personas, o sea, no sé si hay como un número mínimo de personas que deben hacer la evaluación, digamos, para que cuando ya se meta al análisis estadístico y todo eso, como que salga bien hecho. Sí. Hay un mínimo. Pero así es. Vamos a llegar a eso, pero con mucho gusto se lo adelanto para satisfacer la duda del momento. Cuando son estudios para consumidores, o sea, estudios donde se quiere saber el gusto del consumidor, se aconseja que como mínimo sean 50 consumidores. Ideal, 100. Y cuando usted quiere estar segura porque digamos que la empresa quiere llegar con su producto, por decir así, a todo el país, entonces se aconseja que sean 200, 300, hasta 500 personas las que usted entreviste. Porque, digamos, su interés es cubrir más población. Entonces usted tiene que estar segura que a la población le gusta realmente eso y tiene que tener opiniones de muchas personas. Eso es con consumidores. Está el otro grupo de pruebas que se llaman pruebas orientadas al producto, que es cuando participan jueces entrenados. Y cuando son jueces entrenados, ahí sí que el objetivo es buscar pequeñas diferencias en los alimentos. Vamos a llegar a ese punto, pero de una vez le comento que cuando son jueces entrenados, la cantidad de jueces depende del nivel de entrenamiento que tengan las personas. Puede ser un solo juez si es un juez entrenado, digamos, si es un juez experto. Con uno basta. Si son jueces semi-entrenados, tienen que ser 15, como mínimo 15, y si son jueces entrenados, pueden ser entre 8 y 10. ¿Verdad? Ese es más o menos el rango. Gracias. Entonces, sí, diga. Perdón, es que fíjese que me surgió la duda porque tenemos una compañera, tengo una amiga que está haciendo su EPS y le pidieron hacer una evaluación sensorial con los empleados de la empresa, pero en este caso, o sea, no llegaba como al mínimo de personas para evaluar, y si ya no hay más. Entonces, esa compañera suya me escribió al chat. Y ya lo discutimos y le di mi opinión y mis sugerencias. Mire, hay estudios que se hacen internamente en la empresa para más o menos ver cómo van las cosas, pero es lo que se llama un estudio piloto. No es un estudio para tomar decisiones definitivas, sino que solo para calcular cómo va la cosa, si podría o no podría gustar, ¿verdad? Entonces, en estudios así internos, sí se aceptan 30 personas. Sí se aceptan 30 personas. Creo que su compañera no llegaba ni a 30. Creo que era mucho menos de 30. Y ahí sí, la sugerencia es, ¿verdad? O toma los que están y usted sabe, y el gerente tiene que estar muy consciente de que la estadística que haga con eso no es de confiar porque son muy pocas las personas. ¿Sí? Entonces, las decisiones que tienen que tomar son o tomar esos datos, aunque no sean tan confiables, o ampliar el número de datos por lo menos a 30 para tener un poco de más confiabilidad en la información que van a obtener, ¿verdad? Y eso es un buen punto el que trajo Yaret ahorita con el ejemplo de su compañera, porque la verdad es que en lo profesional, prepárense ustedes para que la gente les pida imposibles, ¿sí?
La gente pide imposibles. Si ustedes se dedican a la clínica, la gente quiere bajar de peso, pero comiendo lo mismo y sin hacer ninguna modificación en la dieta. Eso es imposible. La gente cuando va a la clínica les dice que está gorda y no saben por qué, porque no comen nada, ¿verdad? Que comen poquito. Imposible. Uno de aire no engorda, así que de plano, ¿verdad? En evaluación sensorial, prepárense para cosas así. El gerente quiere algo bueno, bonito y barato, ¿verdad? Quiere que le dé información de buena calidad con la menor inversión de recursos y de hoy para mañana. Eso es imposible. Entonces, parte de la responsabilidad y de la ética profesional también es decir, mire, si usted quiere una información de ese tipo, yo se la puedo dar, pero yo hago una carta y le digo que eso no es de confiar, ¿verdad? Ahora, si quiere que yo le haga un trabajo que realmente es de confiar, que es confiable no solo desde el punto de vista estadístico, sino que es confiable por todo el proceso que hicimos, pues denme el tiempo necesario y yo, claro, voy a poner lo mejor de mí para hacerlo rápido, pero necesito tiempo y necesito X número de consumidores y necesito muestras suficientes para hacer ese estudio. Entonces, buenísimo lo que sacó Yaret porque es parte de lo que sí tienen que saber ustedes, no solo en evaluación sensorial, sino que en todo lo que es profesional. Prepárense para que la gente les pida imposibles y prepárense ustedes para tener una respuesta a esos imposibles. Una respuesta en el sentido de aclarar de que las cosas, para que sean profesionales, tienen que ser hechas con una metodología y paso a paso y bien hecho, ¿verdad? Comente algo, Yaret, por favor, porque yo sé que usted tiene muchas cosas que decir respecto a la experiencia de su compañera. Sí, no, gracias, Lick. Sí, porque es que a veces a uno le enseñan, por ejemplo, la teoría y ya llevándolo a la práctica es completamente distinto, digamos, como lo estamos aprendiendo ahorita aquí de que tienen que ser tantas personas y si no se cumple, entonces, ¿no? Y cuando uno a veces llega, resulta que no se puede, pues. Es cierto, pero es que, mire, ese es el jueguito que tenemos que nosotros aprender a jugar. Es que si vamos a que las cosas no se pueden, nada se puede, usted, porque es que así somos, yo creo que especialmente aquí en Guatemala, ¿verdad? Siempre ponemos excusas y las cosas no se pueden, bueno, entonces, mire, si no se puede, entonces no se puede, pero no hagamos cosas a medias. Es que ese es el punto. Porque cuando se hacen las cosas a media, el problema es de que después usted con su firma respalda las cosas. Y yo no sé, ahí entra en juego mucho de la ética profesional. Usted con su firma va a respaldar algo que usted sabe que no estaba bien hecho, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, uno tiene que desarrollar carácter para decirle, mire, yo con mucho gusto lo hago, pero sepa que eso no es de confiar, ¿verdad? Es delicado, pero así son las cosas. Sí, vaya, pues muy bien, entonces seguimos con las condiciones necesarias, pasamos del ambiente físico, ¿verdad? El ambiente físico que es digamos, una condición indispensable. Y aprovecho aquí para decirles otra cosa. Las personas que hacen evaluación sensorial, o sea, los panelistas tienen que tener un ambiente privado para hacer la evaluación sensorial. Privado. Y el mínimo de privacidad que se les puede dar es con cabinas de este tipo, donde tienen, digamos, estos laterales acá que no permiten que vean lo que está haciendo el vecino, ¿sí? Porque solo el contacto visual con lo que está haciendo el panelista de la vecindad ya influye. Ustedes ven que el otro panelista está haciendo caras, ustedes ya se preparan para que las muestras sean de sabor feo. Y tal vez no son de sabor feo, pero ustedes ya se sugestionaron, ¿verdad? Por ejemplo, otra característica importante de las cabinas de evaluación sensorial es que tengan comodidad para manejar las muestras. Comodidad, fíjense que quiere decir de que ustedes tengan espacio suficiente para mover sus brazos en este ambiente, ¿sí? Yo aquí, por ejemplo, en este espacio veo que el espacio donde se colocan las muestras y mi codo, digo yo, que va a quedar un poco como
metido en este espacio y siempre voy a estar con la preocupación de que si va a caer una gota y me va a mojar el codo o de que si hay algo sucio que quedó ahí y yo me puedo contaminar, no sé. Miren, son cosas que cómo influyen y uno tiene que pensar en todo porque acuérdense que la evaluación sensorial es mucho de la subjetividad de las personas y cómo se sienten para hacer ese proceso. Entonces, esto solo hablando de cosas de lo que se ve acá, ¿verdad? Importante cuando se hacen pruebas sensoriales con consumidores, que son personas que no tienen nada de experiencia en evaluación sensorial, pero las tomamos porque son consumidores reales o potenciales del producto. Esas personas, y se lo digo porque así ha pasado en el laboratorio allá en la ciudad universitaria, entran loqueando y platicando y se sientan y va a decir chistes y que esto y que lo otro. Entonces, ese relajito que se arma ahí adentro no puede suceder o no puede permanecer mientras están haciendo la evaluación sensorial, porque entonces no están concentrados. Su mente está distraída en otras cosas, haciendo bromas o lo que sea. Entonces, en el laboratorio siempre hemos tenido esa experiencia y lo primero que les digo es que entre la gente y la calmamos primero, que se sienten, que respiren, que tomen agua, algo, pero se tienen que calmar. Si no están calmados, no van a hacer bien la evaluación sensorial, ¿sí? Y entonces, eso es un de los truquitos que uno va aprendiendo conforme la experiencia, porque la gente que digamos, no está en el asunto de la evaluación sensorial, lo primero que piensan cuando entran a un lugar así es que van a ir a comer rico, van a ir a probar algo rico que están haciendo ahí las Nutris, así dicen, ¿verdad? Y a veces no es tan rico. Bueno, el siguiente punto. Aquí están enlistados las condiciones necesarias que se tienen, que uno debe tener para hacer la evaluación sensorial. Y ya empezamos a hablar del lugar, pero antes del lugar tenemos que tener bien claro y definir claramente cuál es el problema que vamos a resolver con evaluación sensorial. Y eso, miren, es fundamental. Y nos toca a nosotros entender el problema y luego traducirle el problema al gerente o al encargado a quien nos está pidiendo la evaluación sensorial. Y esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de mencionar anteriormente respecto a que la gente quiere que se haga de todo con el menor tiempo posible, los menores recursos y todo, ¿verdad? Entonces, lo primero es que nosotros sí tenemos que identificar bien cuál es el problema y cómo vamos a resolver ese problema. Y tener bien claro que hay problemas que se pueden resolver con evaluación sensorial y hay problemas que no se pueden resolver con evaluación sensorial. Y si ustedes se dan cuenta de que el problema que les están planteando está medio relacionado con evaluación sensorial, tienen que clarificar eso y delimitar y decir, miren, hasta aquí le puedo ayudar, de aquí en adelante ya no le puedo ayudar. Ejemplo, les pueden decir de que tienen problemas con que, digamos, el producto está siendo rechazado. Por ejemplo, el producto que va para Petén, al llegar allá, algo le pasa que ya la gente lo rechaza. Mire usted qué hace con los panelistas, pero yo quiero que ya no rechacen el producto. ¿Sí? Mire, yo le puedo ayudar a identificar cuál es la diferencia que tiene el producto desde que sale aquí hasta que lo consume, valga la redundancia, el consumidor en el Petén. Yo eso se lo puedo hacer con evaluación sensorial. Pero cambiarle la impresión que tiene la gente de que su producto ya está feo o que el producto ya no es de confiar, eso ya no es mi responsabilidad. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Yo delimito hasta dónde puedo ayudar a resolver ese problema. Pero el problema global no lo puedo resolver yo solita. ¿Comentarios, por favor, o preguntas? Tengo que tener paciencia porque yo sé que sí reaccionan, pero necesitan tiempo.
¿Alguien? Bueno, lo primero entonces es identificar y definir bien el problema. Ahorita reaccionó alguien. Sí. Muy bien. Gracias, Desiree. Es el aviso del tiempo. Luego, el lugar donde se va a realizar la evaluación sensorial tiene que ser un lugar que cuente con las condiciones. Hay estudios con consumidores que no necesariamente los consumidores van a llegar a el laboratorio de evaluación sensorial, sino que uno tiene que ir a donde está el consumidor. Ejemplo, Jonathan nos contaba que a ellos seguido les llegaban a hacer pruebas a la escuela donde él estudiaba, ¿verdad? Pero las personas llegaban a la escuela, ¿sí? No se llevaban a los niños a las instalaciones de Frito-Lay, ¿verdad? Entonces, en esos casos, cuando la evaluación se hace propiamente en el lugar donde están los consumidores, en este caso la escuela, pues en la escuela hay que delimitar un espacio adecuado para hacer ese trabajo. Sí. Tiene que haber un aula o un salón independiente donde ustedes puedan cerrar la puerta para que los niños trabajen adecuadamente cuando les toque hacer la prueba. Como les decía anteriormente, tienen que haber mesas adecuadas, porque si lo hacen en los escritorios y los escritorios tienen paleta inclinada, las muestras se les van a caer. Si los escritorios son compartidos, digamos, si son escritorios de esos de 2 en 2, ¿verdad? Ahí los niños van a estar jugando, van a estar viendo lo que uno hace y el otro hace. No, tiene que ser individual. Si esos son de ese tipo de escritorios, vale, que se siente uno en cada escritorio, pues, pero vamos al hecho de que se necesitan condiciones, ¿verdad? Que se necesitan condiciones en el lugar donde se hace la prueba, ¿sí? También hay que ver una serie de detalles de la selección, la preparación y la distribución de las muestras. Esto es fundamental. También hay cosas muy importantes que decir respecto al tipo de jueces que van a participar y la distinción clara. Para este estudio, ¿voy a usar jueces consumidores o voy a usar jueces entrenados? Ese es básico. Y luego ya vienen otros detalles de cómo seleccionar los jueces, si son entrenados o consumidores, ¿verdad? Y los métodos y técnicas que se van a aplicar. Para hacer estudios con consumidores hay métodos y técnicas específicos, y para hacer estudios de diferencia de los productos hay métodos y técnicas específicas y hay que seguirlos al pie de la letra. Porque recuérdense que estamos en esto, ¿verdad? Estamos tratando de darle objetividad a algo que es subjetivo. Y el análisis estadístico, que es necesario, es indispensable. Solo hay un tipo de análisis estadístico, el famoso análisis de varianza, que lo tenemos que hacer, digamos, manualmente, pero ahorita en Excel eso sale súper rápido, ¿verdad? El resto de pruebas, el resto de análisis estadísticos, la literatura nos dice cómo hacerlo y hay tablas ya elaboradas para buscar ahí los valores significativos y se facilita muchísimo el análisis estadístico. Así que ni tengan preocupación de eso. Sonia dice, en el caso de los niños, creo que a las empresas solo les importa que digan que está rico y no lo toman tan en serio, pienso yo. Por eso les digo que depende de lo que les pida la empresa y sí les voy a hacer una aclaración y pues no es creerse uno demasiado, pero si la evaluación sensorial la hace otro profesional, claro que la empresa le dice que vaya y le pregunte a los niños y que los niños respondan que está rico y que regresen y con eso ya están felices. Pero como las nutricionistas somos las que mejor hacemos evaluación sensorial, nosotros no lo hacemos así. Nosotros no nos conformamos con que digan que está rico, ¿verdad? Nosotros vamos más a fondo. Entonces, esa es la diferencia. Y por eso les digo, yo no quiero ser engreída, pero es cierto. O sea, las nutricionistas hacemos la evaluación sensorial bien hecha. Los otros profesionales, no tanto. Muy bien. ¿Algún otro comentario o pregunta antes de cerrar? Porque ya se está terminando el tiempo.
Así el día de mañana vamos a empezar a ver cada una de estos detalles. Sí, Adriana, por favor. El mío pues es como un comentario tal vez. No diga. Exacto, pero yo no sé si usted ha visto la película de La guardería de papá. Es una película ya algo vieja. No de que ahí el actor que era Eddie Murphy trabajaba en una empresa de cereales. Y yo tengo idea de que ahí en un como capítulo hicieron o mostraron donde llevaban a los niños a una habitación y les daban a consumir, digamos, los cereales que querían mandar para ver si a ellos les gustaba. Entonces, pues pienso que es algo así lo que usted nos está hablando. Sí. Mire, la evaluación sensorial con niños es bien delicado porque los niños, en primer lugar, cuesta que se concentren. En segundo lugar, depende de la edad de los niños, ¿verdad? Con niños menores de 6, 7 años es bien difícil hacer la evaluación sensorial. Entonces, cuando es un producto dirigido a niños, digamos, la información que dan los niños se tiene que buscar de una manera un poco así tangencial, pero sí poner métodos e indicadores claves. Por ejemplo, si a los niños, digamos, yo quiero saber qué cereal les gusta más y tengo 3 cereales, yo les pongo en un recipiente adecuado las muestras de los 3 cereales y les digo que entren y que coman lo que quieran ahí. Y yo observo cuál es el cereal que comen más o cuál es el que se terminan primero, ¿sí? Y ahí obtengo información, ¿verdad? No lo hago con las técnicas tradicionales de la evaluación sensorial porque con esas técnicas los niños no van a responder. Hay toda una rama de evaluación sensorial dirigida a niños que dan este tipo de consejitos, en donde no se puede aplicar exactamente las mismas técnicas y procedimientos que con adultos, ¿verdad? Con los adultos. Ya con niños de 10, 12 años, uno sí ya los puede sentar y decirles, mira, poneme atención, por favor. Vamos a hacer tal y tal cosa y tú me vas a contestar si tal cosa o tal cosa. ¿Comprendiste? Sí, va, decime ahora pues, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, uno ya lo puede ir como manejando de mejor manera, pero con los niños menores de 7 años cuesta mucho, ¿verdad? Entonces, tienes razón, o sea, es difícil hacer la evaluación sensorial con niños. ¿Alguien más, por favor? Vamos a ver. Deberíamos ir al laboratorio, vea María Fernanda. Sí. Sí, hombre, vamos a hacer algo de esto, por favor. En mayo. Miren, en mayo, la parte final de este curso es que ustedes hacen un proyecto de evaluación sensorial. Podríamos dejar los últimos 3 días para que hagan su proyecto allá y entonces hay un grupo que prepara la prueba y 2 grupos que sirven como jueces sensoriales. Entonces podríamos aprovechar, si les parece, y empiezo a organizar desde ya eso para que en mayo podamos realizarlo, porque miren, ahorita nos quedan 2 semanas para Semana Santa y después de Semana Santa son 2 semanas y se acabó, entonces hay que prepararlo desde ya. Estoy viendo que la mayoría dicen, no, mentira, no es la mayoría. Varios están diciendo sí. Si hay alguien que tenga algún inconveniente o por alguna condición especial no quiere arriesgarse, pues porque todavía hay contagios por el COVID, entonces también me lo explica y yo lo voy a entender. ¿Bueno? Muy bien, por ahora dejamos hasta acá. Muchas gracias por su atención. Mañana nos conectamos a las 9 de la mañana y seguimos hablando de esto. Muy feliz tarde y buen provecho. Feliz tarde. Muy feliz tarde. Adiós. Feliz tarde, Liz. Feliz tarde.